Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, pues qué gusto me da saludarles en esta mañana. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente en esta ocasión. Quiero agradecerle a Dios también por esta nueva oportunidad que me da de poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. El pastor me ha enviado un mensajito y no sé si ustedes están enterados de que el hijo de nuestra hermana Lluvia falleció. Entonces ahorita están llevando una serie de trámites, ¿verdad? Todo esto tiene que hacer. Este varón falleció, estaba hospedado en la casa de nuestra hermana Silvita, porque ella renta unos departamentos allí. Él estaba ahí. Los detalles a fondo no los conocemos, pero bueno, como hermanos en Cristo, hermanos, somos todos parte de un cuerpo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando alguno se duele, nosotros nos dolamos, todos nos dolemos por la situación que está pasando nuestra hermana. Desde este lugar le mandamos nuestro abrazo fuerte a esta familia de nuestra hermana Lluvia y su esposo Luis, y le queremos decir que le amamos en Jesucristo, que nos duele lo que está pasando, le acompañamos en su pena, y le voy a pedir que en este momento me acompañe a elevar una plegaria a nuestro Dios por fortalecimiento para nuestra hermana. Le invito a que incline su rostro unos momentos y vamos a orar por ella. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder interceder los unos con los otros. Nos acercamos confiados en esta ocasión hasta el trono de gracia, Padre, donde venimos buscando el oportuno socorro, Padre. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por la familia de nuestra hermana Lluvia y su esposo, Señor, por esta pérdida tan sensible que ha tenido, Señor, que tú has tenido a bien en tu soberanía llamar a este joven, Padre. Queremos suplicarte, Señor, y rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, para que tú le fortalezcas, Padre, que tú la abraces, Señor, que tú la consueles, que tú seas con ella en estos momentos difíciles, mi Dios. Queremos pedirte, Señor, para que sienta la calidez de tu amor, ese aliento susurrando, Señor, a su oído, Padre, que tú le amas y que tú vas a estar con ella. Porque es tu palabra, Señor, es fiel, Señor, tú eres fiel. Tu palabra dice que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Confiamos en tu palabra, Señor, porque es verdad, Señor. Y confiamos, Padre, en tu promesa, Señor, que algún día estaremos contigo. De manera que en esta mañana la ponemos en tus manos, Padre, y le bendecimos en gran manera, Señor, y nos torremos con ella. Gracias te damos por la vida de su esposo también, Señor, que aún no te conoce, Padre, pero esperemos que pronto pueda llegar a tus pies. Le bendecimos también a él, Padre, le abrazamos con todo nuestro corazón también, Señor, a sus hijos, como un cuerpo que se duele cuando uno de sus miembros es herido por algo. Así le amamos, así le abrazamos. Te pedimos por ella, Padre, que en esta gran tribulación tú la consueles y le des ánimo a manera de fortalecer y soportar esta pena. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la ponemos en tus manos. Así también, Señor, con esta actitud, queremos poner en tus manos a nuestra hermana Silvita. Ella, pues, se enteró de esto de primera plana, Padre, y pues estaba preocupada. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de ella. Nuestra hermana, pues, es también un poquito de edad, Señor. Sabemos que para ti eso es lo de menos. Lo que sí queremos es expresarte que tú también la fortaleces, que tú también le bendigas, que tú también estés con ella en esta situación, Padre, por lo que ella sintió de tener a este joven allí en su casa. Le bendecimos también y le mandamos nuestro abrazo y que tú seas con ella fortaleciéndola en todo tiempo. En el nombre santísimo de Jesucristo, nuestro Señor Salvador, oramos por ellos. La iglesia dice, muy bien, hermano. Vamos a estar en un rato más, si tenemos alguna noticia, vamos a estar compartiendo con ustedes. Ella va a estar, van a hacer el servicio funerario en la agencia de Galloso, allí en Sullivan. Si alguno de ustedes desea acompañar, pues sería bueno acompañar en esos momentos, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que a veces hay cosas por ahí, pero bueno, yo lo dejo aquí como hermanos en Cristo, debemos saber esto. Entonces, pues no hay mucho que decir a veces, ¿verdad? Yo hablaba hace un momento con ella y bueno,
pues se quiebra la voz, ¿verdad? Cuando vemos a una hermana, alguien que está pasando por una pena tan grande, pero que sepa que la iglesia está con ella y Jesucristo está a su lado en este momento. Ella va a estar abrazándola allí y fortaleciéndola. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Bueno, pues entonces, mis queridos hermanos, pues vamos continuando con este libro tan interesante. ¿Qué libro estamos leyendo, hermanos? Romanos, ¿verdad? Este libro tan interesante, con tantas doctrinas. Hemos visto, hermanos, ya vamos hasta el capítulo 13 en esta ocasión. Y les recordamos que los últimos capítulos, hermanos, del 12 al 16 son las aplicaciones que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Todas esas doctrinas que vimos, ¿verdad? Ahora, esa doctrina tenemos que aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que ser hacedores de ella también. De manera que le invito a que abra su Biblia en este momento, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13. Son nada más 3 versículos. Vamos a leer todos en esta mañana. Y aquí tenemos el tema de este mensaje es: el amor cumple la ley. El amor cumple la ley es el tema en esta mañana, en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Entonces tenemos aquí una Biblia, ¿verdad? Cuando vamos a la Biblia tenemos una conexión con la ley y tenemos un amor, ¿verdad? Que representa el corazón que representa el amor, ¿verdad? Entonces de ahí el amor cumple la ley. Bueno, entonces vamos a leer el pasaje. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, dice así la palabra del Señor. Léalo junto conmigo, son pocos versículos, ¿ok? De número 8 al 10. ¿Amén? ¿Estamos listos? Sí. Dice así la palabra del Señor. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cierre sus ojos un momento y vamos a poner este estudio en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, nuevamente venimos delante de ti, Señor, hasta tu presencia, a través del camino que Jesucristo ha abierto, quitando todo obstáculo que había, Señor, y ahora podemos llegar ante ti, Señor, con toda la libertad que tú nos has dado, Señor. Queremos pedirte que en esta mañana, Padre, tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, nuestros oídos atentos, Padre, a lo que tu Espíritu Santo nos quiere revelar en este momento. Dejamos pues, Señor, toda distracción, todo aquello, Señor, que en este momento pudiera estar distrayéndonos, y nos ponemos enfocados en tu palabra. Gracias, Padre, en esta mañana, y te agradecemos por la oportunidad de compartir este libro tan hermoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces yo tengo al menos, hermanos, 2 puntos, 2 enseñanzas doctrinales a la aplicación de nuestra vida. Y tengo como primera enseñanza versículos del 8 al 9, amándonos los unos a los otros. Amándonos los unos a los otros. Entonces tenemos aquí unas láminas. Tenemos aquí un señor, ¿verdad?, que está compartiendo un par de sandalias con una personita que no tiene. Y aquí tenemos un par de pequeñines, ¿verdad? Un par de niñitos, que uno se ha caído y el otro está apoyándole, está levantándolo, está soportándole ahí. Soportar quiere decir cargar, hermano. Y tenemos aquí otro, ¿verdad? Un cuadro de un matrimonio. ¿Cuántos de nosotros no ha llorado nuestra esposa a nuestro lado? O nosotros con ellos, ¿verdad? No es ninguna pena decirlo. Yo he llorado con mi esposa a veces y ella conmigo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver el amor los unos con los otros. Bueno, entonces, hermanos, vamos a entrar en materia y vamos a ver qué es lo que está Pablo diciendo. ¿Qué trata de decir Pablo cuando dice que nos amemos los unos a los otros? A manera de entrar en contexto, voy a leer un versículo antes que dice: pagad a todos lo que debáis
Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Bueno, entonces, lo que está diciendo Pablo, hermanos, que no debemos tener deudas con nadie. Dice, no le debas nada a nadie. Y da una serie de recomendaciones, ¿verdad? Dice, si le debes tributar, pues tributa. O sea, pagar impuestos a Hacienda, para decirlo de manera más clara, ¿no? En aquellos tiempos, recordemos que el Imperio Romano tenía controlado toda esa parte de ahí, ¿verdad? Y entonces, pues Roma tenía que cobrar impuestos. Pero para no meterse en tantos líos, ellos lo que hacían, calculaban los impuestos que tenían que cobrar por distritos o por algunas zonas, y entonces la arrendaban, o sea, a un judío, ¿verdad? Los judíos eran rebeldes porque no estaban de acuerdo con la posición romana, de manera que muchos se rebelaban a ellos. Entonces, bueno, lo que hace el Imperio Romano, bueno, pues pone a algunos judíos para que a través de ellos pudieran cobrar los impuestos, y de ahí que no los querían los judíos, porque ellos decían que aprobaban a Roma. Entonces, no los querían. Uno de ellos era Mateo, ¿se acuerdan? Que incluso le decían el publicano. Bueno, este es al que Jesús le invita a seguirle, y al momento dice que dejó todo. Bueno, nosotros como hijos de Dios, hermanos, como cristianos, debemos pagar también impuestos. Todos aquí pagamos impuestos seguramente, ¿verdad? Y tenemos que hacer declaraciones y todo eso, ¿no? Al SAT. Entonces, por lo que Pablo de alguna manera les dice a los cristianos, ¿saben qué? Paguen impuestos, hay que pagarle a Roma, porque de esa manera vamos a dar un buen testimonio ante las autoridades, más que estos eran extranjeros, ¿verdad? Entonces, la exhortación de Pablo, hermanos, es que se debe pagar al gobierno, y con esto dar buen testimonio, estando sujetos a toda autoridad. De hecho, el capítulo 13 comienza así, ¿verdad? Y vemos que las autoridades vienen de Dios, Él las ha puesto. A lo mejor en algunos casos no estamos de acuerdo con algunas situaciones, ¿verdad? Pero Dios las ha puesto. Todas las autoridades, las que tú quieras, las que tú conoces, son puestas por Él. Y por eso dice, las autoridades, dicen en el primer versículo del 13, porque son muchas, hermanos. Puedo hablarte de muchas. De manera que lo que Pablo está diciendo, hermanos, es un mandato. Dice, sométase toda persona a las autoridades. Y entonces, esto tiene que ver con la conducta del cristiano, ¿verdad? ¿Cuál debe ser? De sujetarnos a nuestras autoridades, a todas ellas, al policía de la esquina, al maestro en la escuela, a mi jefe, en casa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero además agrega Pablo, ¿verdad? Y algo que llama la atención es que dice en el 9, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Dice, porque el ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué interesante, fíjese usted. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, que a veces, pues yo creo que todo el mundo hemos tenido deudas, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido alguna deuda por ahí, que está tomando un pago, ¿verdad? Yo en una ocasión, pues por ahí me atrasé en unos pagos, y tenía esa preocupación, ¿verdad? Y dije, bueno, yo tengo que pagar, y bueno, hacemos ajustes allí, a manera de quedar a cuentas con el municipio, allá en una casa que tenemos en Morelos. Y bueno, pues ya cuando pagué eso, hermanos, como que me quité un peso, ya, ¿no? Ya salí de ahí, y pues ya tenía paz en mi corazón, y no había que pagar. Esto es un ejemplo, pero en realidad existen muchas cosas, hermanos. Seguramente la colegiatura, el pago de un auto, tarjeta de crédito, no sé, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Compromisos. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que no debamos nada a nadie, y por ello Pablo dice, excepto el amar los unos a los otros. Entonces, si estás cumpliendo, hermanos, si estás haciendo lo que dice la Biblia, si estás amando a tu prójimo, entonces se está cumpliendo la ley y sus exigencias, porque la ley exige un pago. Si debes al gobierno, como te decía, ¿verdad? Te atrasas y ya te vienen multas, te vienen recargos, y al final tienes que ponerte a cuentas. Así es la ley. De manera, hermanos, que al final, si tú te atrasas mucho, pues puede llegar hasta un orden de embargo. Sirva de ilustración esto para entender lo que la Biblia dice al respecto. Esto, hermanos, más adelante Pablo cita lo que dice la ley. Entonces, tenemos que recordar que Pablo era un tremendo en la ley, era irreprensible ante la ley, él conocía toda la ley de cabo a rabo. Y dice que era irreprensible, o sea, no había alguien que le pusiera, oye Pablo, ¿sabes qué? Que aquí fallaste. Oye Pablo, fíjate que aquí te brincaste este artículo. No, él la conocía toda. De tal manera que entonces, en un contexto histórico, en el libro de Deuteronomio,
capítulo 6, versículos del 4 al 5, no lo busque, yo se lo voy a estar leyendo. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, vemos que desde el Antiguo Testamento, hermanos, también en una referencia con Levítico capítulo 9, 16, 18, el Señor deja mandamiento acerca de todo esto, y ahí habla del prójimo, que no hacerle mal al prójimo. De manera que las relaciones interpersonales no son tan fáciles, ¿sabes? A veces con un hermano, con un vecino, con alguien, pero es un mandamiento al final, y revela lo que Dios tiene en su corazón para que nosotros lo cumplamos y lo hagamos. Entonces, esto entra en el contexto de lo que te estoy diciendo, porque habla de eso del amor al prójimo. Y entonces poderte presentar un panorama un poco más amplio en ese sentido. Bueno, te quiero decir, qué mandamiento tan difícil, amar a mi prójimo, al que tengo al lado, a mi vecino, en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, más adelante te voy a dar algo más específico respecto a esto. Ahora, fíjese usted, hermano, que este mismo versículo es el mismo que Cristo le responde en una ocasión a una pregunta que le hiciera un fariseo para tentarle, ¿verdad? Entonces, recordemos que estos líderes religiosos, todos ellos, eran celosos de Jesucristo y lo seguían a todos lados, ¿verdad? Le acosaban y le vigilaban. Hasta un día de reposo, allí en Marcos 2:23, donde están arrancando espigas, y ahí van: ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué están trabajando en el día de reposo? Etcétera, etcétera. Lo acosaban de tal manera, con preguntas, y trataban de tentarles, es decir, le ponían trampas con el propósito de sorprenderle en algo y poderle acusar ante el Sanedrín. Bueno, pues este mismo versículo es ese. Entonces, querían tomarlo, ¿verdad?, en algo por ahí que contradijera sus tradiciones. Y bueno, este era uno de esos. Pero Jesús siempre mostró su autoridad por encima de sus tradiciones y de sus leyes. Entonces, dice la Biblia que él tenía autoridad y no como quieren, hermanos, como los escribas, ¿verdad? Y bueno, este era uno de esos encuentros con esos fariseos. Yo sé que tú conoces el pasaje, Mateo 22, del 34 al 36, ¿verdad? Entonces, para tentarle, le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, ellos conocían la ley, ¿sabes? La conocían bien, pero esta pregunta va encaminada para tratarle agarrar en algo a Jesucristo. Y bueno, pues el Señor Jesús le dice, ¿verdad? Pues con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, escuche bien, ese es el primer y más grande mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo, al que tienes al lado, al que está a tu lado, ¿verdad? Como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos, dice la Escritura, depende toda la ley y los profetas. Entonces, vean ustedes, hermanos, la consistencia de este libro llamada Biblia. Cuando Dios establece una verdad, no se aparta de ella, sino que va de manera continua a través de toda la Biblia enseñando esta verdad. Y nos es revelada por Jesucristo como un mandamiento. Entonces, déjeme regreso a Deuteronomio, porque es muy importante este versículo. Dice en Deuteronomio 6, que le acabo de leer, dice: oye, verbo oír, ¿verdad? Escucha, atención. Esta palabra, hermanos, se usa cuando queremos llamar la atención de alguien. Si tú en tu casa, ¿verdad?, ves a tu hijo y le dices: oye, ven para acá. O sea, el oye es así como en alerta, en atención, ¿no? Entonces, yo quiero decirte, hermano, que Dios te ama en esta mañana. Y quiere llamar tu atención, ¿sabes? Que no tengas distracciones, que estés atento a su llamado, a sus mensajes, atento a los mandamientos, ¿verdad? Y anda buscando hombres semejantes a él que le amen de todo su corazón, de manera voluntaria. Entonces, perdón, porque más adelante dice: porque Jehová uno solo es. Entonces, vemos que es el único Dios vivo y verdadero. No hay muchos, ¿sabes? No hay muchos dioses, no hay santos, no hay vírgenes, mártires tampoco, ¿verdad? Aquellos que se flagelan y todo, y que se hacen, los fabrican ahí, fábrica de dioses, digo yo. Sino que es un solo Dios para que le amen, para que le amemos de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Regreso a lo que Pablo dice. Entonces él está diciendo que se amen
los unos a los otros. Hermano, esto es un mandamiento, no es opcional. Oye, tú Lidia, a ver si quieres amar a la hermana de atrás o a la que tienes al lado, o al de atrás, ¿verdad? ¿Tú crees que tu carne quiere amar a este que ni me saluda en las mañanas? ¿Verdad? Pero bueno, entonces, lo que está diciendo Pablo es eso, hermanos, que nos amemos unos a otros de manera como mandato de Dios. Y estas palabras, mis hermanos, se asocian, se conjuntan con lo que dice la Biblia del amor. Y cuando hablamos del amor, ¿en quién tenemos que estar pensando, hermanos? En Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. Dice 1 Juan 4:8, yo se lo busco para ir avanzando. Dice que Dios es amor, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que es la naturaleza de Dios, es esa, es el amor, es su esencia, el amoroso por naturaleza. Y este amor de Dios se centra en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Allí el Señor se centra, en el amor de Jesús. De hecho, toda la Biblia y el amor de Dios apuntan hacia ¿qué? Hacia Jesucristo, ¿verdad? Recuerdan Marcos 1:11, donde es bautizado, ¿verdad? Llega Juan el Bautista y lo empieza allí, está en un evento de bautizo, y de repente dice que salen los cielos y se oye una voz que dice: este es mi hijo ¿qué? Amado, ¿verdad? En el cual tengo complacencia. La palabra complacencia, hermano, significa aprobado por Dios. Entonces entendemos que lo que está haciendo Jesucristo está aprobado y avalado por Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, síganme con cuidado. Les voy a dar una serie de versículos que van como cadena temática, manera de entender toda esta parte. Primera de Juan 4:10 dice: porque en esto consiste, estoy leyendo, el amor de Cristo, de Jesús, no en que nosotros lo hayamos amado, sino en que ¿qué? Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que el que toma la iniciativa de Cristo, de amar, ¿quién fue? Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando a Eva y Adán pecan, ¿quién es el que los va a buscar? Dios, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Le dice, ¿verdad? Entonces vemos que Dios ha tomado la iniciativa, y Dios tomó la iniciativa de mandar a Jesucristo, porque sabes una cosa, nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Entonces Jesús viene, la salvación nos redime. Ahora, segundo versículo, 1 de Juan 4:19, dice: entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿De qué manera nos amó? Bueno, nos amó hasta la muerte. Fue la manera en que Él cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros. Romanos 5:8, ¿verdad? Dice: más Dios muestra su amor, ayúdenme, recuérdenme, con nosotros, ¿qué más? Que aún siendo pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Bueno, de esa manera demostró Dios el amor a todos nosotros, para nosotros que nos aman, siendo aún pecadores. Algo sumamente importante, hermanos, quiero decirte que no es cualquier tipo de amor, ¿sabes? No es el amor que nos tenemos nosotros, sino es un amor que se llama ágape, que es el incondicional. A ver, yo te voy a amar si haces esto, yo te voy a amar, Yoyita, Eso es con condiciones. te voy a poner algo. No, con Dios no es así, no fuera ágape. Entonces, tenemos tres tipos de amor, que es el filios, ¿verdad? El filios, el ágape y el eros. Bueno, el eros es el amor pasional, ¿verdad? Pareja. El amor filios es amor fraternal, pero el amor ágape, hermanos, es el tipo de amor con que Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. Aunado a esta idea, 1 de Juan 4:16, dice entonces que nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Ese amor que Dios tiene para nosotros, porque Él es amor. Y dice: y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Entonces, hermanos, la permanencia de Dios en nosotros es lo que nos impulsa a ser agradecidos con Él, porque nos amó primero. Entonces yo, un agradecimiento, ¿verdad? Voy delante de Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué voy a hacer por ti, Señor? Voy a orar más, voy a predicar más, voy a salir más a la calle en agradecimiento, para que también la gente que no conoce de Cristo le ame también. Bueno, es decir, mientras permanezcamos en el Señor, hermanos, su amor estará con nosotros, porque fuera de Él, yo sé que lo sabes, no somos nada. Así, en la permanencia de Dios,
¿verdad? Por esta razón ahora nosotros le amamos de manera voluntaria. Yo creo que en algún momento cuando nos hablaron del Evangelio, tal vez algunos pusimos resistencia. Yo en mi caso creo que era un poco así como duro, ¿verdad? Pero cuando entendí cómo Jesús había dado su vida por mí, me rendí y le acepté como mi Señor Salvador. Y entonces tomo la decisión de amarle. Nadie me obligó, yo solito, ¿verdad? Yo me entregué a Jesús, agradeciéndome por la vida eterna, pero además me dio, aparte de la vida eterna, me dio su Santo Espíritu, ¿sabes? Que ahora mora en mí y en cada uno de nosotros. ¡Qué tremenda bendición, hermano! Ninguna religión en el mundo, la que tú me digas, la que conozcas, la que tú creas, la que te han platicado, nadie te ofrece lo que Jesús te da. Entonces, hermanos, este Espíritu Santo, déjame te digo, me da la capacidad para poder amar a mi hermana, a mi hermano, a mi vecino y a todos los demás, porque en mi carne es imposible. Yo veo errores en la gente que me van a poner trabas para no poder cumplir con este mandamiento. Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, así también debemos nosotros amarnos unos a nosotros. Observe usted las palabras que se van repitiendo de manera constante. Ahora toma sentido lo que dice Pablo. En otras palabras, de la manera que Dios te amó, también así debemos amarnos nosotros. Pregunta: ¿cómo amas tú a Dios? ¿Cómo es tu relación personal con Cristo? Si tú no estás amando a tu familia, ¿verdad? Entonces no se da esto. Yo en la semana escuché donde yo trabajo, en la Judicatura tenemos unos gabinetes ahí, pero están muy cerca y a veces no puedes evitar escuchar algunos comentarios, ¿verdad? Yo vi un compañero que habla de su esposa así, mal plan, mala onda, denostándole, te dije, qué tremendo, ¿no? El tener la ausencia de Dios en tu vida te da que tu carne se manifieste de muchas formas, de alguna manera hasta insultando a tu esposa, ¿no? En muchas ocasiones. Pero nosotros no, hermano, nosotros tenemos el Espíritu Santo y caminamos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el que toma el control de nuestra vida. De manera que nosotros somos diferentes, somos distintos. Y ese testimonio ante la oficina, ante que sea, tiene que ser demostrando el amor los unos por los otros. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, no, yo estoy enamorado de Dios, no, yo leo todas las Biblias todas las mañanas y pido por esto, y pido por aquello, y pido por lo otro, ¿verdad? Y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso, dice la Biblia. Qué tremendo, hermanos. La Biblia te descubre, te revela. Pues dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Totalmente lógico, ¿verdad? Coherente lo que está diciendo Pablo. Y si tú, o yo, o el que sea, decimos amar a Dios, pero no estoy amando a mi esposa, no la estoy respetando, ¿verdad? No la estoy valorando, a mis hijos, a mis hermanos, a mis pastores, a mis líderes, aún al gobierno, entonces sería una mentira. No puede ser que ames a quien no ves y llames, o sea, todo lo contrario, ¿sí me explico? Ahora, Efesios 2:25. A ver, acompáñenme ahí, vamos a buscar Efesios 5:25. Esto lo hemos leído muchas veces en reuniones de matrimonios y en temas relacionados con la familia, pero aplica en esta parte. Efesios 5:25. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice la Biblia: maridos, a ver, todos los maridos de conmigo, puros hombres, puros varones, acompáñenme. ¿Qué dice? Maridos, ¿qué? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el contexto es bien claro, ¿verdad? El Señor dice, no dice, a ver, maridos, entiendan a sus mujeres, ¿verdad? No dice, a ver, comprendan a su tú, Panchito, ¿por qué no comprendes a tu mujer? Es un mandamiento. No dice eso. De manera imperativa dice, amad ¿a quién? A vuestras esposas, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo las tenemos que amar? Bueno, como Cristo nos amó a nosotros, ¿sabes?
ay hermano, es que siento que ya como que ya no hay conexión con mi esposa, con mi esposo. No hay química. No hay química, dicen algunos. Aquí hay un compañero que dice, no, es que no sé qué hacer porque ya perdí ese contacto con mi esposa, ya no hay esa cercanía, ya no hay nada, no la comprendo. Digo, ¿sabes qué? No tienes que comprenderla, hermano. Bueno, no, hermano, ya tengo esa parte ahí. No tienes que comprenderla, tienes que amarla nada más. Porque el amor cubrirá multitud de faltas, dice la Biblia. Entonces, con todas nuestras fallas, ahora, ¿cómo nos amó el Señor, hermanos? ¿Tú te acuerdas cómo llegaste a los pies de Cristo? Herido, maltratado, con pecado, con errores, con fallas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, así tenemos que amar a nuestras esposas. Y también, bueno, hay para las hermanas, ¿verdad? Pero, bueno, lo que está diciendo aquí es esta. Entonces, hermanos, mi esposa es mi prójimo, mi vecino, mi amigo, mi hermano. Y tengo que amarlos igual a ellos. Esta palabra, prójimo, te platico, en griego significa plesión y significa el más cercano. Ahora, si yo te preguntara en este momento, ¿quién es tu más cercano? ¿Quién es el que está todo el tiempo contigo? Tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Los que vienen, en este caso, los papás o el hermano, no sé. Y queda más claro ya, entonces, ¿a quién tengo más cerca? A mi prójimo, ¿quién es? Mi esposa, mi esposo. Pero también es el creyente, hermano, y el no creyente. Ay, no es que tú puros cristianos, no. Tengo que amar al que es cristiano y al que no es cristiano, al que es bautista, al que es testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. A todos tengo que amarlos. De tal suerte que el prójimo, entonces, de los hombres son los mismos hombres, valga la redundancia, unos a otros. Este es el mandamiento, hermano, esta es la orden, dice Pablo. Por lo tanto, no tengas deudas pendientes en cuanto al amor. En todo tiempo, amémonos los unos con los otros. Y déjame decirte que la Biblia enseña que existe una característica, ¿sabes? Una característica especial entre los cristianos verdaderos. ¿Saben cómo se llama? Amor. Repítalo conmigo, ¿cómo se llama? Amor, ¿verdad? De acuerdo a Juan 13:35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se pelean unos con otros, si se enojan, si se murmuran, ¿no, verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo tenemos que amarnos? Hermanos, con Cristo amamos a nosotros, ¿verdad? Pero amándonos unos a los otros. Esa es la característica, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, en la iglesia, con los hermanos, con mis hermanos de grupo, en las células, aquí en la iglesia con cada uno de ustedes, en la oficina con cada uno de mis compañeros, ahora me saludan, ¿verdad? No importa. Entonces, eso es la característica que nos distingue de unos de otros. ¿Eres amable? ¿Eres atento? ¿O eres amargado, los que no saludan? ¿Andas enojado? No, hermano, yo solo saludo a los que me saludan. No, pues mal hecho, ¿verdad? Aunque no saludan, tienes que saludar. Entonces, es algo muy difícil este tipo de relaciones. Pero nosotros tenemos que mostrar el amor con todos. Bueno, en esto, hermanos, dice Pablo, ¿verdad? Que van a conocer si somos discípulos de Dios, de Jesucristo. Bueno, en esto, hermanos, recuerda que tenemos que amar, pero de manera especial, ¿verdad?, al prójimo. Dice Pablo, si tuvieras el amor los unos con los otros. Entonces, el discípulo aprende de su maestro, en este caso de Cristo, en la manera que él ama a sus discípulos. Así lo hacían, de tal manera que cuando la gente los veía, los llamó por primera vez cristianos, ¿verdad? Allí en Antioquía dice, mira estos cómo se aman, mira estos cómo oran, cómo ayudan a la gente. Ah, es que sí son cristianos, ¿verdad? Porque habían aprendido de Cristo, habían andado con Él y se mostraba. Entonces se les llamó por primera vez cristianos porque daban buen testimonio, daban buen ejemplo, mostraban los frutos que habían dado con Jesucristo. Y de ahí ese nombre que quiere decir pequeños cristitos. Hechos 4:13. Entonces la gente reconocía que sus discípulos habían estado con él, ¿verdad?, con Jesús, y habían visto cómo era. Ahora, lo mismo podrían decir de ti, hermano, porque no es la iglesia cristiana. Bueno, eso es a manera de reflexión cada quien.
y regreso al tema. Si tienes alguna deuda entonces con alguien, ¿verdad? Pero que no sea con tu prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, familia, etc. Tengo que reiterarlo, porque a veces tenemos un chip un poco así como desfasado, ¿verdad? Es que como que todavía no me cae el 20 que debo de amar a todos. Bueno, no trates de amar a tu esposa entonces, ni a tus hijos, ni a nadie. Ámalos, sé con ellos. Y el testimonio es tan importante, déjame decirte, porque imagínate que un cristiano maltrate a alguien y tú no conoces a Cristo y lo ves, ¿le entrarías? No, ¿sabes qué? Gracias, mejor me quedo así como estoy. Y yo lo he escuchado, déjame decirte, ¿no? Bueno, entonces hay que cuidar el testimonio, hermanos. De acuerdo a este pequeño análisis hasta este momento, entonces el más cercano, dice Pablo, para tener el contexto de lo que decía en el Antiguo Testamento y ponerlo en este momento, Pablo cita algunos mandamientos que nadie puede cumplir, ¿verdad? Da una serie de mandamientos, él ahí: no adulterarás, no matarás, etc. Y en este sentido a veces uno dice, bueno, es que yo no he adulterado, no he caído en esto, no he robado, ni nada de eso. Pero a veces simplemente, ¿verdad? Dice que la Escritura que cuando tan solo ver una mujer y tienes un mal pensamiento, ya adulteraste, ¿verdad? Mateo 5:22. Entonces dice que tan solo con una mujer ya adulteras en tu corazón. Ni siquiera tienes que dar algo físico, con tu pensamiento veas a alguien y con esto ya tienes, ¿no? Y la otra es cuando alguien se enoja también, ¿verdad? ¿Te has enojado con alguien alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? Alguna vez nos hemos enojado. De manera que la Biblia dice que cuando te enojas es como si asesinaras a alguien. Y si eres muy enojón, entonces eres un matón, ¿sabes? Matando cada rato, cada gente. Entonces, bueno, esto, mis hermanos, debemos entenderlo y aplicarlo. Es decir, obedecer, no como el fariseo que le dijo a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Esta palabra se la hace porque él le preguntaba, cuando Jesús le contesta, como para no querer comprometerse, porque él conocía la ley, entonces él le dice, bueno, ¿y quién es? ¿No? Ellos lo sabían de manera teórica, pero no lo hacían. Entonces nosotros hay que decirlo, hermanos, en el caso de algunos cristianos, muchos sabemos, pregunta, ¿cuánto lo practicamos? ¿Y cuándo los hacemos? La Biblia dice, hermanos, que esta sentencia se resume amando al prójimo como a uno mismo. Entonces, bueno, la palabra sentencia es un término que se usa en el ámbito judicial, ¿verdad? Y no es otra cosa más que es el resumen, hermano, es lo que determina una decisión definitiva en algo, ¿no? Porque nosotros estábamos muertos en sus pecados, había una sentencia contra nosotros, pero cumpliendo la ley, entonces esa parte queda así, nula. Es decir, pone fin a un proceso penal. Dicho de otra manera, dice Juan, primera de Juan 3:18, hijitos míos, no nos amemos de palabra, ¿verdad? O sea, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor, hermano, debe ser no fingido, ni de dientes para afuera. ¿Alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente alguien, no, hermano, yo por ti, así como que sientes, así como que hay una cierta cosa que tú ves ahí que no es así como real, ¿no? Bueno, ¿saben a qué me refiero? Pues no, debe ser, hermanos, de no caer en simulación, porque si no estamos actuando nada más, ¿verdad? Estamos siendo como, decía una vez el pastor Colín, hipócrita, ¿no? Decir algo que no siento. Porque nada más actuamos. Entonces, por eso, Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Este es el mandato, esta es la palabra de Dios. Y cuando vamos en serio a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, estos dos mandamientos, hermanos, se resumen, dice la Biblia, que depende todos los demás mandamientos. De manera que son los más importantes, de acuerdo a lo que dice Jesús en Mateo 22:40. Entonces, así, para dar cumplimiento a la ley, ahora, ¿qué debo hacer? ¿Amar a quién? ¿A quién, hermanos? A mi prójimo, ¿verdad? Bueno, pregunta ya para cerrar este primer punto. Entonces, ¿quién es el más cercano? ¿Quién es el más prójimo conmigo? ¿Quién sería? Mi esposa o mi esposo, ¿verdad? Pero también los demás, hemos dicho. Bueno, vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. ¿Me quieres poner el segundo, por favor? ¿Me ponen la segunda lámina? Ah, ok, bueno.
El segundo punto, versículo 10, estamos viendo 3 versículos, es el amor es superior a la ley. El amor es superior a la ley. Entonces dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien, hermanos, una vez que nos ha quedado claro quién es el prójimo y que amando al prójimo como a nosotros mismos, en estos 2 mandatos se resume toda la ley. Y en este tipo de amor, ¿qué tipo de amor es, dijimos? Ágape, ¿verdad? Entonces, que me lleva a amar a todo hombre de cualquier nación, a cualquier cristiano y no cristiano, porque no hay acepción de personas. Entonces debemos amar a toda la gente, ¿ok? El amor al prójimo, hermanos, implica amar con el amor que Dios nos ama, incluso a los que en un momento te han hecho daño, te han hecho algo. Yo les platiqué hace un tiempo que tuve un accidente con una persona y tenía yo así como un rencor contra este joven que me había chocado y había dañado mi camioneta, fue pérdida total, perdí dinero, una serie de cosas ahí de ir a sacar y bueno. Y en el momento que fui a sacar mi camioneta para llevarla, lo vi así como que mi corazón empezó a latir. Sí, ay, dije, Huguito. Y dije, por la culpa. Y pensaba un montón de cosas ahí, ¿no? Pero de repente me empecé, mi carne, pero por otro lado empezó la parte espiritual. Tienes que amar. ¿Cómo te veía Cristo a ti? Ay, Señor, pues como eres el pastor. Pues así, el cuate estaba perdido, andaba borracho, andaba tomado. Y bueno, al final de ese día, pues le testifiqué de Jesucristo, ¿no? O sea, y yo le decía que Dios le daba una oportunidad más porque quedó destrozado y un rasguño. Pero esta es la parte que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Entender la parte del amor con que Dios nos ama a nosotros. Y me gusta, 1 Corintios, te voy a compartir, dice, ninguno busque su propio beneficio, sino del otro. Entonces, esto, con lo aunado, lo que hemos pasado, esta, hermanos, es una de las características del amor de Dios. ¿Qué tal, de buscar primero el bien de mi esposa, el de mis hijos, ¿verdad? Yo he conocido a alguna gente, ¿verdad?, por ahí que dice, es que es el cumpleaños de mi esposa, pero no voy a ir, prefiero estar con ustedes. Vete con tu esposa, felicítala, disfruta el tiempo, come con ella, con tus hijos. O sea, es primero la esposa, hermanos, de buscar el beneficio de la esposa, del esposo, de la familia, de los hijos. No es de alguien no tan cercano, en ese sentido lo digo. No es que no ames a los demás, sino la esposa, el beneficio primero de mi esposa. 1 Corintios 13:5. El capítulo 13, hermanos, de 1 Corintios nos habla de todas las actividades del amor que tienen que ver con Jesucristo. Yo he sacado algunas porciones, de alguna manera encajan y aplican en este contexto que te explico. 1 Corintios 13:5 dice, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada injusto. Todo lo que es bueno, conforme a lo que el Señor ha establecido en su palabra, ¿verdad? Es el amor a mi prójimo, que es mi esposa, y amar a los demás. Y hay otros factores que podemos aplicar también. Ayudar a los que necesitan, ¿no? Yo les ponía una lámina ahí, ¿verdad?, donde está una persona donando unas sandalias a una persona. Y tú puedes ver, por donde quiera que andes casi, si puedo equivocar, ¿verdad? Pero hay ciertos lugares donde hay gente que necesita más ayuda. Tengo uno que anda pidiendo, ahora los que han venido de otros países y andan por ahí solicitando alguna ayuda y todo eso, ¿verdad? Y en el centro, yo trabajé muchos años ahí, en el centro, donde está la corte ahí, y cuando salí a comer, cantidad de gente que anda pidiendo ayuda, le dicen limosna realmente, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo andaba con un compañero y trataba de ayudarles, y me decía, oye, ¿por qué les ayudas a todos? Si no vas a acabar, si te traes 5,000 pesos, no te van a alcanzar. Dijo, bueno, no importa, mientras pueda bendecir a unos cuantos. Pero ese es el punto.
¿no? De bendecir a otro que está necesitado. Y a algunos, bueno, pues les faltan muchas cosas. Nosotros aquí tenemos una canastita. Usted sabe, ¿verdad? Que pedimos una ayuda y se va juntando, se hace una despensa y después, bueno, ayudamos a los hermanos que tienen necesidad en ese sentido. Es una de las características que debe tener un cristiano, ayudar a los demás en su necesidad, porque una obra sin amor no te sirve, dice Santiago, ¿verdad? Y también aquí en Corintios. Entonces aplica, hermanos, que se requiere de una acción. El amor tiene que ir acompañado de acciones. Tú no puedes decirle a alguien, hermano Ali, yo te amo, yo te quiero, y la veo esta necesidad, hermano, que Dios te bendiga y ya nos vemos mañana. No, así no funciona, así no es. Entonces la gente que necesita ayuda, hermanos, y si tienes la manera de ayudar, hagámoslo, hermanos. Ahora bien, esto solo es posible, como te decía, con la ayuda del Espíritu Santo, que está en nosotros y se manifiesta con el fruto. El fruto que viene en Gálatas, yo que también lo conoces, Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, ¿verdad? Hay nueve características ahí que el Espíritu Santo nos revela. Solo como dato, no son 9 frutos, es un fruto integral en 9 porciones. Entonces, este tiene el poder, hermanos, para librarnos de la ley del pecado, el amor, porque el amor no hace mal al prójimo y por lo tanto le da cumplimiento a la ley. De toda ley nos libra el amor, porque cumple todas las expectativas de la ley, sus exigencias, y cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8 dice, entre todos vosotros tened ferviente amor. La palabra ferviente significa entusiasmo, que te entusiasma ayudar a alguien. No, voy a ayudar, pues sí, hermano, a ver cómo puedo. No, con entusiasmo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Cristo nos amó siendo pecadores a nosotros y su amor nos cubrió de todo pecado, de toda maldad. Él fue en nuestra expiación por los pecados. Entonces, ese amor nos cubre nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo, de tal forma que el secreto, ¿cuál crees que es? Es el amor. La clave es el amor. El cristiano con un enfoque diferente, no hacer mal a mi prójimo, no ver solamente por mí, sino por los demás. Ahora, mi mente tiene que ser transformada, renovada y cambiada para ver la necesidad de los otros. Filipenses 2:4, yo se lo leo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los otros. ¿De qué está hablando? Que no tenemos que ser egoístas. No, primero yo, hermano, y luego yo, y luego yo. Y los demás, pues a ver cómo le hacen. No es así. Primero mi dinero, ¿verdad? Primero mi comodidad. Cuando hay que hacer arreglos, cuando hay que pagar, pues hay que pagar la esposa primero y luego yo le doy. Espérate. La responsabilidad es tuya, las mujeres son nuestra ayuda idónea. Si vas de compras, ayuda. No, estoy cansado, vengo, ve tú. No, hermanos, tenemos que apoyar. Tenemos que ser amables. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor no tiene envidia. Versículo 5, no busca lo suyo. Porque de la manera egoísta, ¿quiénes son los que piensan así? La gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo. Entonces, pues que arreglen como puedan, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta primero nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo, y ayudar a todo aquel que requiera. Hay que hacer un lado la tele. Estás en casa y estás ahí cambiándole, ¿verdad? Echando ahí. No, hermano, deja un lado el control y platica con tu esposa, con tus hijos. Ayer tuve una plática muy interesante con mi hija, su esposo, y platicamos estos puntos, ¿no? La necesidad real que existe en la familia de tener ese contacto, esa cercanía. Porque no sé si les ha pasado que van a algún restaurante o algo y si tú ves, observas, en las mesas los demás están echando ahí competencias ahí en el Facebook, no sé qué hay, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar en algunas cosas como esas, si es que las practicas, y realmente demostrar el amor con nuestros hijos, con nuestras familias, nietos en mi caso, ¿verdad? Y hacer a un lado todo esto, que son distractores. Las familias se están perdiendo, hermanos. Vemos hijos en drogas, en cosas que Satanás los está atrapando ahí, ¿verdad? Y los papás
por otro lado, por allá. No, tenemos que estar pendientes de ellos. Un día nos van a pedir cuentas, ¿sabes? ¿Y qué le van a decir? Pues es que iba perdiendo la América, señor. No, espérate, déjate a un lado eso y atiende. Te va a pedir cuentas, nos van a pedir cuentas. A los varones, a ver, bendito, vente para acá, vamos a platicar. No, señor, es que fíjate, todo está claro ahí. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Tenemos que servir a todos, a mi familia, a mis hermanos en Cristo, en la iglesia, en los ministerios. Y esto de alguna manera, lo que decía mi hermano Miguelito hace un momento, ¿verdad? Los matrimonios que se hacen, ¿sabes qué se genera en estas convivencias? Un vínculo perfecto de amor. Estamos conociéndonos, aparte de aquí de la iglesia, qué hago, dónde trabajo, qué me pasa, qué no me pasa. Y tenemos tiempo para eso. Entonces se crea eso. Por ello, Colosenses 3:4 dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto, es decir, es un lazo de amor, ¿verdad?, de unos con nosotros, en un cuidado, una empatía con mis semejantes, con cada uno de ustedes, donde pueden sentir bienestar y seguridad al prójimo, pero también a mí mismo. Ahora, ¿cuáles son las cosas? Dice aquí Colosenses, todas estas cosas, y en Corintios también dice todas estas cosas. Bueno, ¿cuáles son estas cosas? Bueno, pues las de amar a mi esposa, a mi esposo. En todo tiempo, hermanos, debemos buscar la bendición para nuestras familias, para nuestro prójimo también, por supuesto, y cuidándonos y soportándonos, porque es parte del amar a unos a otros. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Voy a repetir esta parte. Lo enlazo con la frase que es la frase clave, amarnos los unos con los otros. O sea, los unos con nosotros, los unos con nosotros, los de aquí con los hermanos de allá, con los de allá afuera, con los de tu casa. Otra vez, hay queja contra algún hermano, alguien te ha hecho algo, te ha lastimado y dices, híjole, pues es que yo como que quisiera, pero me acuerdo que un hermano me hizo. Entonces dice Jesús, perdonándonos, ¿verdad?, como Cristo nos perdonó. Es que tú no sabes, hermano, lo que me hizo, es que no sabes cómo me engañó. Bueno, una vez platicaba con unas personas, ¿verdad? No, es que tú no sabes. Digo, bueno, híjole, ¿y tú sabes cómo te perdonó Jesucristo? ¿Cómo llegaste a su vida? No, pero es que es otra. No, es lo mismo. Así como Cristo nos perdonó con todo lo que traíamos, pues ahí tenemos que perdonar. Entonces, dice, el amor no guarda rencor. No me voy a acordar de lo que ya me hizo, ¿verdad? Porque dichos mundanos dicen, bueno, yo perdono pero no olvido. Entonces nos estás perdonando, ¿verdad? Porque no es así. Dice que el amor, ágape, no guarda rencor, sino todo lo soporta. Les decía que soporta significa cargar. De manera que si cumplimos la ley, ¿verdad?, en estos dos versículos, Jesucristo dice que se cumple y nos da claridad. Mira, Gálatas 6:2, voy terminando, hermano. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otras palabras, es sencillo, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley. Hermanos, tenemos que soportarnos unos a otros. Sobrellevar, la palabra en el griego también es muy interesante porque es iopófero, que significa llevar la carga del otro, o del prójimo, para ser más específicos. Entonces, mis hermanos, esto es lo que enseña este pasaje, cómo amar a mi prójimo. Gálatas 5:14 también refuerza esta idea de Pablo, porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, tenemos que recordar, hermanos, que la ley nos fue revelada para mostrarnos el pecado, mostrarnos que nosotros no podemos cumplir ninguno, ¿verdad? Dice Romanos 7:7 que a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley te va a mostrar, mira, son otros, híjoles, no son muchos. Y tienes que hacer esto, y no tienes que hacer lo otro, y no aquello, y no esto, y obras. Entonces, de alguna forma, hermanos, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues no podemos cumplirla, ni tú ni yo, ni nadie la ha podido cumplir, ni la va a poder cumplir nadie. Y los que han tratado han fallado, porque son muchos mandamientos. De manera que los que no pueden cumplirla, pero creen en lo que dice la Biblia, en Jesucristo, y si confiamos en Él, en la gracia de su amor, Jesús la cumple por ti. ¿Qué te parece? ¿Cuánto dicen amén a esto, hermanos?
Porque en la ley tú tienes que cumplirla, lo cual es imposible. Pero cuando vamos al prójimo, se cumple la ley, no debiendo nada a nadie. Qué interesante. Solo el amar. Nada no tienes que hacer, solo el creer por fe. Entonces tenemos que ir viendo el beneficio, el bienestar de nuestras familias, de nuestro prójimo. Y termino esta exposición compartiéndote 9 acciones que nos pueden ayudar a cumplir con esto que Dios dice. La primera, hermanos, es sonríe. Esta actitud siempre ayuda, aún a los que no conoces. No sé si vas a algún lugar, hacer un pago en el banco, cargas, no sé, y si alguien te sonríe, ¿qué haces tú? Me sonríes, ¿verdad? Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre embellece el rostro. A ver, sonríe a su hermano al lado. A ver, quiero ver, hermanos, a ver. ¡Qué bonitos rostros, hermanos! ¡Qué bonito rostro! Dice la palabra de Dios. El hermano Rey nos decía ahorita, ¿verdad? Ay, hermanos, que no sé, me vio como cara de limón agrio. Yo nunca he visto unos limones agrios, hermano. Pero bueno, lo que él seguramente está diciendo que estaba pasando y no venía en buen momento. Pero ¿qué tal con su sonrisota aquí? Con el libro en la Biblia. ¿A poco no se veía guapo el hermano? ¿Ah? Segunda acción. Felicita, reconoce los trabajos de cada persona. Si tu esposa cocina, reconoce el trabajo que hizo para ti. En el trabajo, si tu marido hace algo arreglando en la casa, reconócelo, valóralo, ¿verdad? Oye, mi amor, qué rica te quedó esta sopa, ¿verdad? El pavo del nuevo estuvo delicioso, hágaselo saber. Eso le va a sentir que es amada, ¿sabes? Y si tú le dices a tu esposo, yo aquí tengo uno de mis hermanos que es bien servicial, mi hermano Javier, y siempre anda ayudando a todo el mundo, ¿verdad? Es un don que Dios le ha dado ahí en servicio. Y arregla puertitas y pone ahí cosas y todo. Entonces hay que hacerle sentir también, ¿verdad? A aquellos que trabajan ahí. Si arregló algo, qué bueno, te quedó padre, hermano, no sé qué, bueno, pero eso también le hará sentir. Tercera acción, sé amable con todos. Ayuda en lo que puedas en tu casa. Hay que barrer, hay que lavar los trastes, ¿verdad? Hay que sacudir, no sé, qué sé yo. Yo me acuerdo que yo vi una época donde decían, no, es que todo esto es para las mujeres. Aquí. Y entramos. Yo en mi casa tengo que pasar, pero yo cocino, ayudo a mi esposa, ¿verdad? Y ella es una cosa y otra. Pero ayudamos ahí, aportamos también. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, incluyendo a los cristianos, los no cristianos, en tu jefe, en tu trabajo te conozcan mujeres que en ti, porque ayudas, ¿verdad? Ustedes han trabajado en la judicatura y bueno, hay muchas cosas que hacer. Y a veces mis compañeras ahí me traen mucho archivo y entonces a veces ahí van con las cajotas ahí. Y yo digo, a ver, le ayudo, licenciada, dame chance, yo le ayudo. Ay, muchas gracias, Betito, no sé. Y luego dicen, ay, es que no importa, nosotros tenemos que hacerlo. Y no necesito que me diga, a ver, ¿quién me echa la mano? No, si yo veo, pues entonces yo voy y ayudo. Que vuestra gentileza sea conocida por todos. Cuarta acción, sé generosa o generoso y dona a los que menos tienen. Siempre hay a quien en necesidad, hermanos. Hechos 20:35. Más bienaventurado es que dar que recibir. A ver, repítalo conmigo. Bienaventurado es dar que recibir. De tal forma que tú cuando ayudas a alguien, le donas algo, le compartes algo, te sientes bien, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque de alguna manera, tal vez sin saberlo, estás cumpliendo la ley de amar al prójimo. Yo les comentaba a mis hermanos discipulados en una ocasión que en las mañanas voy a un trabajo, yo casi hago 2 horas, hermano, de 2 horas y media casi de Six Flags, de Catepec a Six Flags. En este trayecto, bueno, voy a hacer mis oraciones y todo eso allí. Y entonces estaba escuchando una estación de radio donde había un mensaje y decía el pastor, a ver, yo le reto a usted a que se baje y ayude a alguien, hablando más o menos de este tema. Y bueno, pues ya dije, no, qué interesante, no sé qué, bueno, pasé a desayunar ya por la Guadalupe antes de llegar a la oficina, y entonces yo pedí ahí las garnachas, no sé qué, y de repente llega un señor y trae un acordeón y empieza a tocar ahí, cante allí. Entonces me acordé ahí, ¿verdad? Entonces fui y le di, no le puse qué cantidad, le di
una cantidad a este hombre. Y bueno, dice, muchas gracias. Entonces se puso su acordeón allí y fue y se compró unos tacos. Dije, bueno, pues ya hubo una bendición para este varón, ¿no? Entonces, pero me sentí bien, y eso es lo que está diciendo aquí. Bienaventurado, bien feliz, es más dar que recibir. Quinta acción. Ora por tus semejantes. Y pide por unas diferentes, ¿verdad? Por el prójimo, por el enfermo, por el necesitado, por el trabajo, ¿verdad? Por los exámenes, por la familia, lo que tú quieras. Estuvimos orando hace un momento por nuestra hermana Lluvia, que está pasando una situación muy difícil por la pérdida de su hijo. Entonces, tenemos que estar orando por ellos, hermanos, intercediendo unos por los otros, dice Efesios 6:18, ¿verdad? Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando en ello. Voy a perseverar, voy a insistir, voy a estar cuando me acuerde. Una vez que estaba yo con mi hermana Claudia, la esposa de Ramiro, estábamos haciendo limpieza en la iglesia, pues nos turnábamos, y me tocó con ella, y de repente estábamos, ¿vale? Sonaba un timbrazo ahí, ¡ting! No, petición por esto, paramos y empezamos a orar, no, Señor, ten misericordia, Padre, y otra vez, y dejamos ahí. Hay que guardarnos un tiempo, hermanos. Yo sé que hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer, pero tenemos que tratar de tener un tiempo para orarnos por. Yo sé que tú lo haces en la mañana, y si no lo haces, te animo a que lo hagas, a que busques a Dios desde temprano. Dice la Biblia, desde temprano yo te buscaré, ¿verdad? Me buscaré, y dice el Señor, desde temprano me hallaréis, porque me buscaré ¿de qué? De todo corazón. Busquemos al Señor y oremos unos por otros. Sexta acción, que se pueda aconsejar a alguien en necesidades, pero sin juzgar, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, tienen la capacidad, la madurez y el crecimiento para poder estar aconsejando a otros. Que se abra contigo, si te está abriendo, te está platicando, dale un buen consejo, pero no lo juzgues. ¿Ok? Séptima, ayuda sin que te pidan, bendice sin esperar algo a cambio y sin excluir a nadie. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. De alguna manera, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? No necesito que ponía el ejemplo de esta Elisita hace un rato. Pues hay que hacer esto, hermanos. Hay que desprendernos, porque el amor no es egoísta, tenemos que compartir. Y dice la Biblia además, ¿verdad?, que el alma generosa va a ser prosperada y serán saciados. O sea, si tú te ocupas de los otros, Dios se va a ocupar de ti. 8. Octava acción. Utiliza tus dones y tus talentos para servir a tu prójimo, a los otros. Ay, cuando te acuerdes, ¿cuál sería la acción? En todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo sería. Sí, captan la idea. Utiliza tus dones y talentos para servir a tu prójimo. Yo te pregunto, cuando te acuerdes, o en todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? Amándonos los unos a los otros. Proverbios 6:27 dice: no te niegues a hacer el bien, porque esto es debido. O sea, esto es bueno. Acción número 9. Viendo a los demás como superiores a mí. Es una actitud de humilde, de ponerme a nivel de algunas otras personas para tratar de servirles, hermanos. Esa es la actitud de los pastores, de los diáconos y de todos ustedes, todos nosotros. Tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Ok? Bueno, estas acciones nos van a ayudar a desarrollar y a practicar el amor al prójimo. ¿Amén, hermanos? Bueno, termino diciéndote lo siguiente, mira. La Biblia dice en 1 Corintios 13:13, la fe, la esperanza y el amor permanecen, pero el mayor de estos, ¿cuál es? El amor. El amor, así es, hermanos. Entonces, practiquémoslos. Acompáñenme, vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde ya, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir lo que dice la Biblia, Señor, lo que tú has dejado escrito en este libro, Señor, de cómo tenemos que hablar a nuestro prójimo. Te agradecemos, Padre, por todo prójimo, Señor, por todos los hermanos, por toda la gente, los de aquí como los de allá afuera, como nuestros vecinos. Y sin duda, Padre,
que una de las acciones de mayor bendición para la gente es acercarlos a ti, mostrarles el amor de Jesucristo a nuestros prójimos, los que no te conocen, y que puedan llegar a tus pies. Sé con nosotros, Padre, fortalécenos en estas tareas, Señor, porque a veces pues hay por allí algunas cosas que nos puedan impedir, Señor. Quita todo obstáculo en los matrimonios de mis hermanos, en sus familias, en este cuerpo de Cristo, Señor, y que todos en una unidad nos amemos, como dice tu palabra, los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Si uno se levanta, el otro, Señor, si uno se cae, el otro puede levantarlo. Te agradecemos tanto, Padre, en esta mañana por tu palabra, y te queremos pedir, Señor, que seas con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a ser fieles contigo, Padre, y llamarte a ti sobre todas las cosas, como a mí mismo, pero también a mi prójimo. En el nombre santísimo de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gloria a Dios por su mensaje. Es un mensaje que nos reta a todos siempre a cumplir esa demanda de amar. Todo eso por esta noticia a nuestra hermana Jovia por lo que está pasando, y yo creo que el momento después de que termine el servicio, si podamos poner de acuerdo, a lo mejor algunos debemos salir para acompañarle y apoyarle y practicar ese amor de alguna manera. Como dice, tenemos también que hacer efectivo esto, que el mandamiento del amor, y pues es lamentar su pérdida, y esa escritura que hay que también llorar con los que apoyarle en estos momentos. Vamos a orar por las ofrendas, y leerles un pasaje de 2 de Corintios capítulo 8. Así, hermanos, hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio